¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la mesa. Bueno, si vienes del episodio número 1 de Minimalismo Espiritual, ya estás en contexto de lo que vamos a hacer. Si no sabes de qué estoy hablando, ponle pausa, ve a ver el episodio número 1 para que estés en el hilo de lo que vamos a estar hablando ahora. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar del episodio número 2 de esta serie que a la comunidad creo que nos vendió muchísimo. Fue bien interesante, cada fin de semana estar tocando estos temas. Y bueno, el tema que vamos a hablar en este episodio número 2 se llama Descansa, respira. Los números, eso fue algo que estuvimos hablando allá, tienen siempre una participación, por decirlo de esa forma, en la vida de las personas. Por ejemplo, Paola, me dices que tu número favorito es el 8. No, yo no tengo un número favorito realmente. No tengo un número favorito. Pero 12. Si me dices, piensa en un número, voy a pensar en 2 números. Ok. Voy a pensar en el 7, porque ese día, un 7 de abril nos casamos tú y yo. Este año cumplimos 8 años, pero el año pasado fue súper loco. Cumplimos 7 años, nos casamos un 7 de abril. Entonces como que súper chévere. Y si me dices otro número, pienso en el 2, porque el 2 de abril, sí, en abril, nacieron Lucas y Emma, nuestros hijos. Entonces fue como, abril también se volvió un mes muy especial, pero el 7 en específico y el 2 son 2 números especiales para mí. Y hablando del 7, el 7 en la Biblia también tiene como una connotación bien interesante porque está conectado con la idea de la plenitud. Es más, en 7 días dice Génesis que Dios creó los cielos y la tierra, las plantas, toda la creación fue un lapso de 6 días, y en el 7º día, que hace parte de este ejercicio de crear, dice que Dios tomó la decisión de descansar. El pueblo judío, no voy a entrar en mucho detalle, pero también de cierta manera recibió esta instrucción de Dios de descansar en el 7º día, como para que estuviese conectado con esta idea de plenitud que el pueblo había perdido por causa de la esclavitud, de estar vagando en el desierto. Entonces el contexto rápido es que Dios dice: quiero que practiquen el 7º día, el día del descanso, porque esto les va a permitir, a pesar de estar desconectado de la plenitud del Edén, por decirlo de esa manera, puedan seguir conectados con mi diseño. Y es que yo te hice con la necesidad y con la urgencia de que trabajes, pero que también descanses. O sea, hay plenitud, no solo en trabajar y pagar deudas, sino en trabajar, pero descansar. El pueblo de Israel recibió la instrucción de que durante 7 años, 6 en este caso, trabajaba en la tierra, y en el 7º año se acostumbra a que pausen, dejen descansar la tierra, también perdonan las deudas, liberan a los esclavos. O sea, hay como una necesidad de, después de cierto tiempo, tanto la tierra como nosotros, que todos a la final somos creación de Dios, Dios nos hizo con la necesidad que después de ciertos ciclos hagamos pausas, descansemos. Y tocamos este tema en el minimalismo espiritual porque efectivamente creo que la vida se nos hace estorbosa, pesada, cansada, agotada, porque no aprendemos y no sabemos descansar. Es más, por este dato del descanso me pareció súper lindo, es que Jesús, cuando comienza su ministerio, lo comienza públicamente un día de descanso. Entonces, por un lado le estaban señalando y jugando por eso, pero la gente no agarró la idea, y era que él decía básicamente: yo soy ese verdadero descanso. De ahí viene la invitación de Jesús de: vengan a mí los que estén cansados, cargados, trabajados, que yo les voy a dar descanso. Por eso fue que Jesús ese día en la sinagoga abrió el rollo y citó Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y al final, vine para anunciar el año agradable del Señor. El año agradable era el año del descanso, no el año en sí como tal de 365 días, no, sino esta idea de plenitud de la que está relacionada con el 7º día. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta, no la tenemos preparada, pero aquí te va. Okay. Después de escuchar esto, tú en la mesa compartiste un mensaje que hablaba de la prisa. ¿Qué tanto has seguido tú procesando este tema del descanso? Porque creo que para algunos puede ser como que: yo sé descansar porque yo me tomo mis vacaciones. Pero ese día en la mesa me acuerdo que hablamos del verdadero descanso, sí, que no tiene nada que ver con vacaciones solamente, o con paseo, o con tiempo de calidad, que todo eso hace parte de, pero no es en sí la idea del descanso. Antes de responderte, tú estabas hablando del año favorable de Dios, y realmente Jesús era diciendo el descanso para su alma. Y me encanta esa parte porque creo que
yo siempre he tenido una idea, bueno, al menos el último año se me vino un día mirando por la ventana, un día lluvioso, y yo decía, o sea, hablando con Jesús así. Noviembre sin Sí, ti. literal fue así, pero me acuerdo que yo hablaba con Jesús en mi mente y yo decía, Señor, o sea, yo me siento cansada, pero sentí la voz de Dios diciendo, es que tú no necesitas no necesitas vacaciones o un día de spa, tú me necesitas a mí. Entonces fue como que sí, es verdad, o sea, a veces estamos tan afanados que se nos olvida realmente descansar en la presencia de Dios. Y ahora que tú hablas del tema de la prisa, o sea, yo he tenido que ser muy consciente de que he sido adicta a la velocidad, he sido adicta a la prisa. Que Uno puede ser adicto a algo como la velocidad. Claro que sí, y eso Wow. me da adrenalina, o sea, es como que no me alcanza el tiempo, se te recarga el motor, o sea, parece loco, pero es real. Doy fe de eso. O sea, tanto de que te he visto en ese plan como cuando yo me he sentido también igual. Sí, o sea, el desespero porque las personas no marchan a tu ritmo, porque las personas no cambian cuando tú necesitas que cambien, porque, o sea, es como en muchos ámbitos, pero siempre estoy consciente de que necesito a Jesús. Y ojo, yo sé que muchos de nosotros oramos, muchos de nosotros tenemos una vida devocional que le llaman, pues, de esa forma, pero no todos descansamos en la presencia de Dios. O sea, yo puedo llegar a la O presencia sea, que de es Dios. probable orar y practicar rutinas espirituales, pero estar cansado. Claro que sí, porque es que, por lo menos yo, lo digo desde mi experiencia, muchas veces llegué a la presencia de Dios con agenda. Y yo le decía, Señor, tengo media hora para hablar contigo. No tengo más tiempo porque tengo Como otro la cita del compromiso. médico. Literal. Y yo, después de muchos años, yo decía, ¿qué pasaba por mi cabeza? Yo decirle eso a Dios, pero sobre todo de no darme el permiso de disfrutar en el único lugar que realmente mi alma y mi cuerpo puede descansar. O sea, eso para mí fue como demasiado trascendental. Entonces trato de vivir consciente todos los días de, hey, necesitas a Jesús. Claro, los días de nosotros dos, las salidas, el paseo. Recientemente en nuestro aniversario tuvimos una salida espectacular que de verdad yo sentí que descansé como hace mucho tiempo no descansaba. Pero creo que aún el descanso físico también va a tener como resultado, por así decirlo, o va a tener influencia del descanso que tenga nuestra alma. El trabajo, el cansancio físico, los apuros, las tareas, la competitividad, la preocupación, tomar decisiones, o sea, son cosas que deberían omitirse, que no deberían ser parte del día del descanso. Porque a la final, tú podrías estar, y he visto hasta memes de eso, que estás tú en la playa paradisíaca, pero cerrando ventas, porque estás supuestamente descansando, pero tu ser no está 100% conectado. Que tenemos este niño que está un poquito intenso por el calor, seguramente, o por el hambre. David expresa en los Salmos algo muy hermoso, y es que si una sola cosa le puede pedir al Señor, dice, es que me permitas estar en templo para contemplar tu hermosura. Contemplar, yo no sé si para alguien este término puede ser muy abstracto o puede ser muy claro. Y es que el ejercicio de contemplar es fijarte en los detalles. No sé si alguno ha tenido la oportunidad, yo no, pero de ir a una exposición de arte y hay gente que mira las pinturas y ve cosas y dice, aquí el pintor está expresando en detalle. siente, Y si incluso veo una pintura y emociones. si siento tristeza cuando veo la pintura, o veo el entusiasmo, la pasión, la sensualidad, bueno, no sé qué tantas cosas que la gente puede percibir de una obra de arte. Y yo pensaba, cuánta hermosura tú y yo no podemos percibir al ver y contemplar la hermosura de nuestro Dios a través de su creación. Que tú puedas ver a los ojos a tu pareja, a tus hijos, pero no solamente los mires, sino mírale el iris. Mira la textura, mira los colores. Que te transmite su mirada. Mira a tus amigos. Cuando te des un abrazo, no es el abrazo así como de rapidito así, sino como que siente la piel de esa persona, siente su calor. Cuando estés en tiempo con Dios, no solamente entres como tú lo decías ahorita, con el afán de necesito hacer esto rápido para que mi día me vaya bien, para que hoy Dios me bendiga, ¿no? Sí. Sino que quiero escuchar la sutil voz de mi Creador o el silencio de Dios y disfrutar en eso y ser pleno en eso. O sea, a lo que voy es que el ejercicio de contemplar, cuando tú lo haces parte de tu día de descanso, te vas a dar cuenta cómo los otros 6 días se optimizan muchísimo. Hay gente que piensa, es que yo no puedo parar un día de hacer algo, y eso es lo que más nos cuesta a todos. Sí. Pero la realidad es que la eficiencia de todos los otros 6 días tiene todo que ver Con ese último. con ese 7º día de descanso, porque nos conecta, como lo dijimos al principio, con la idea de plenitud con la que tú y yo fuimos diseñados. Esa parte que dices del silencio me parece demasiado importante porque estamos rodeados de demasiado ruido en este mundo.
ruido en nuestra mente, ruido por el ruido como tal, a nuestro alrededor, las construcciones, los carros, todo lo que pasa, pero también esto que está acá dentro de nosotros que constantemente nos carga y no nos permite realmente escuchar la voz de Dios. Y me acordé, ahora que hablabas del silencio, de esa cita en Isaías donde él estaba súper mal, deprimido, y entra a la cueva y dice: Dios, quítame la vida, no sé qué. Y Dios le dice: sal de la cueva, dijo, voy a hablar contigo. Y esa cita, no sé si la recuerdas, donde habla de que pasó un viento recio, pero que allí no estaba Dios. Luego hubo fuego, un sonido fuerte, pero no estaba Dios. Luego hubo fuego, pero no estaba Dios. Y luego hubo silencio. Y dice que Isaías cayó postrado en tierra, porque en el silencio estaba Dios. Y yo creo que a veces entramos también a la presencia de Dios o a las iglesias, a todo lo que tenga que ver con Dios, como con ese afán de escuchar algo de Dios. Tiene que haber un sonido, tiene que haber algo. O sea, incluso yo entro a hablar con Dios y yo no me puedo quedar callada. Pasa mucho, o no me puedo quedar callado. Por lo menos así era mi estilo de oración, y era: yo no puedo quedarme callado, yo tengo que durar 1 hora orando, hablando, y yo busco Y entre más temas. hables, más unción hay. Claro, y buscaba temas y buscaba cosas, y como que bien chévere, de pronto eso nutría mi tiempo con Dios, pero no había Tu léxico. encontrado. Cada léxico. O sea, sí, o sea, como que aprovechaba el tiempo que estaba invirtiendo ahí, por así decirlo. Pero yo no había entendido que había demasiada belleza en guardar silencio y en medio del silencio poder sentir la presencia de Dios, y aún poder escuchar la voz de Dios hablando en lo más profundo de mi alma y convenciéndome de cosas que yo jamás creí que existían en mi interior. Entonces como que encontré belleza en el silencio, y en la Biblia se usa mucho eso. Los judíos hoy en día todavía practican esto, y creo que es algo que nosotros deberíamos practicar porque hay demasiada riqueza en eso. Este fue el episodio número 2 de Minimalismo Espiritual. Uh-huh. Yo te recomiendo que si quieres cerrar esto con broche de oro, ve a ver ya mismo, que está ahí colgado, el episodio número 3. Esto fue grabado en vivo ahí en la experiencia de la mesa, y hablamos del peso de la imagen, lo que carga en la vida llevar el peso de la imagen. Dios está buscando gente real, así que si te identificas con este tema, cierra este video, ve a ver el otro, déjate un comentario y pues nada. Chao.